Ya, está grabando. Te toca presentar a ti. Muy bien, ya. Entonces, hola nuevamente a todos Hola. los que estén viendo esto. Hoy día traemos un tema que estoy presentando particularmente yo porque es un tema que por lo menos a mí me gusta sobre todo, que es esto de las adaptaciones. Y sé que es un tema como muy general en verdad, pero ahí vamos a ir como mostrando como las especificaciones, como los tipos de adaptaciones que quisimos como recopilar también. Em, Ujú. Y en primer lugar, eh, pensaba hablar como de las adaptaciones que son más o menos como basadas en libros, ¿cierto? Porque en el fondo la mayor cantidad de adaptaciones, debido por una cosa también de época y todo eso, está basada en libros. Hoy en día ya tenemos adaptaciones de cómics, de juegos, de otras cosas, pero al final la literatura es como lo que lleva más tiempo existiendo en la cultura, entonces claramente hay más adaptaciones que provienen de ahí. Ujú. Y a la vez quería hablar de adaptaciones de libros, pero que fueran franquicias, como digamos como para partir. Eh, Claro. y ¿cómo se llama esto? Y tampoco nos vamos a dedicar a mencionar como ejemplos de que sean necesariamente de la mejor calidad, nada por el estilo, sino que en realidad vamos a hablar como de los casos, no sé si son más populares, pero sí que siento que son un poco las representantes de cada tipo de adaptación. En este caso la franquicia, lo que vendría a ser la saga, partiría hablando de una de que también puedo decir que es de mis particulares favoritas, que es El Señor de los Anillos, que también marcó como un antes y un después en lo que viene siendo las sagas fantásticas adaptadas desde la literatura. Ujú. Eh, Bueno, acá en realidad habría mucho que decir, se podría hacer hasta un video entero del Señor de los Anillos, ¿cierto? Pero en realidad yo creo que esto está como para hablar un poco de pinceladas y enfocarnos quizá un poco en cómo funciona como adaptación. A pesar de que hay muchos casos en los que yo solamente he leído el libro, por ejemplo, o solo he visto la película, y claro, también por el hecho de que en realidad creo que has visto considerablemente más películas que yo, entonces vamos a nombrar varias películas que quizás yo no he visto, pero siempre va a haber algo que decir. Ujú. Sí. Sí, bueno, en este caso en particular, también podría decir que es como de mis trilogías favoritas. Eh, y bueno, como dices tú, yo no he leído, o sea, me leí como el Hobbit y la primera del Señor de los Anillos, los libros. Y me Claro. quedé ahí, y con eso puedo decir que por lo menos la primera película es fiel, bastante fiel al libro. Bueno, como Sí. dices también tú, del Señor de los Anillos podemos hablar mucho. O sea, las adaptaciones que hizo Peter Jackson son espectaculares. Bueno, ahí se notan en las cantidades de premios que ganó la película, Sí. que fue una obra maestra del cine moderno. Y, y bueno, como decimos, pues hay mucho que contar, mucho el reparto, la banda sonora de... Siempre se me olvida el nombre, Howard Shore, el Sí, parece que compositor. parece que Sí, estás no, en lo correcto. sí, lo que quería llegar era que era bastante fiel al libro. Hay algunas partes que se saltaron, obviamente, que no incluyeron, que en realidad puede que no hayan sido tan relevantes para la historia principal, como el tema del Tom Bombadil. Bombadil, sí. Y hay un elfo también que fue como el primero que se encontraron en el libro y que después nunca más apareció y tampoco lo incluyeron en la película. Claro. Eh, bueno, es interesante ver la interpretación que Peter Jackson hizo como de los libros y cómo lo plasmó en imágenes. O sea, eh, no sé, y la escénica, que es como ¿cómo se llama? ¿Dónde fue ambientado? Es como un paisaje como de ensueño, así como muy, muy bonito, muy, muy épico, muy, muy, muy bonito. Sí, la hace muy inmersiva a la película en realidad, como el que se haya grabado ahí en Nueva Zelanda. Muy inmersivo, Eso sí. lo consigue muy bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo con que la adaptación, bueno, por lo menos acá igual podemos hablar de la adaptación, por lo menos de lo que viene siendo el primer libro por parte de los dos, porque los dos leímos, yo sí leí la trilogía, pero
por lo menos los dos hemos leído, aunque sea algo del Señor de los Anillos, y vimos los dos las películas, todas las tres películas. Entonces, más o menos podemos hacer una idea de cómo es de cómo funciona la adaptación, y yo estoy muy de acuerdo con que en realidad es bastante fiel y respeta también muy bien, bueno, no sé en realidad lo que habría pensado Tolkien si la viera, pero yo creo que está muy bien logrado, o sea, yo creo que es algo muy fiel, muy bien adaptado, porque tenemos que tener claro que son diferentes formatos, entonces obviamente yo siento que es una adaptación que no puede hacer enojar a ningún tipo de fan. Sí, bastante respetuoso con el material original, se podría decir. Claro, exactamente. Sin tampoco ser calcado, porque bueno, insisto, es un formato muy distinto, entonces uno puede llegar y solamente calcar, tiene que adaptarlo al ritmo también que tiene una película. Creo que es bueno partir con esto, porque creo que es un estándar muy, muy, muy óptimo de una adaptación, en una adaptación en general en realidad. Y nos da el segundo ejemplo que en realidad quizá... No, pero espérate, pues leo un poquito más. Es que, no, lo que quería decir en realidad era que, no sé, que está todo tan bien seleccionado, como dije anteriormente, la banda sonora, que es una banda sonora que te conmueve, que ojo, porque conmover no solo significa como entristecer, sino que viene como de conmover, o sea, de mover sentimientos. O sea, hace que una persona, hace emocionarte. Por lo menos el ejemplo más claro es el tema de La Comarca, o sea, la canción más bonita que puedo haber escuchado en la vida, que te transmite tanta paz y no sé, es un caso especial esa banda. Es una banda sonora muy, muy bien hecha, de las mejores que se han hecho para películas. Jaime Altozano tiene un video que habla sobre esto. Pueden ir a visitar el video por ahí. No nos están pagando por esto, por si acaso, pero ojalá. pero vayan a verlo, es bueno el video. Otra cosa que me gustó del Señor de los Anillos es el reparto. O sea, el reparto está compuesto por actores, son enormes, gigantes actores como Ian McKellen, Christopher Lee, que en paz descanse, el Hugo Weaving, Orlando Bloom, ¿qué más? Vigo, el querido Vigo. ¿Cuál? Vigo, el actor de Aragorn. Sí. Y el otro es el Sean Bean, que es el Boromir. Sí. Que también es Ned Stark en Game of Thrones. Sí. El señor que muere en todo lo que aparece. Sí, excepto en Silent Hill, ojo. En la película de Silent Hill no muere. Épico. Épico. No sé, también está Dominic Monaghan, que ese, bueno, es un poco menos conocido, pero seguramente lo conocen por su papel de Charlie en Lost. Debe ser como su papel más emblemático, sí, Mary. La Kate Blanchett, creo que se conoce, que es Galadriel, que también actúa en el curioso caso de Benjamin Button. Y también yo me llevé una sorpresa, que es Hela en Thor Ragnarok. ¿Sí? Sí. También está, ¿quién más? Bueno, de ahí ya no me pierdo un poco. Creo que está hay una que es Arwen, no me acuerdo cómo se llama la actriz. Sí, la hija de... También es pero que también, sí, porque también actúa en Armagedón y ahí se cayó un poco, pero en el Increíble Hulk, en la primera película de Hulk. O sea, no es la primera película de Hulk, fue como la primera del MCU de Hulk. Claro, Increíble Hulk. Sí, pero no. O sea, del Señor de los Anillos podríamos hablar horas, pero yo creo que podría tener un video propio. Sí, podría tener un video propio. Sí. Pasando al segundo ejemplo, que ya puede en realidad ser un poquito más discutible, porque ha variado también de calidad, ha variado de directores, de muchas cosas que lo hace un producto mucho menos exacto. No sé si fue tan bien logrado, también depende en realidad de los gustos personales, pero es el caso de la saga de Harry Potter, que independiente de todo eso, como
franquicia exitosa, sobre todo en taquilla, fue también muy significativa. Y no solo en taquilla, en realidad, tanto hablando como tanto los libros como las películas, en realidad movieron a mucho contenido, o sea, mucho público, sobre todo súper juvenil. Bueno, Sí, tanto sí. a que leyeran a través de los libros y a través de las películas, porque las películas también fue algo que atrajo a jóvenes a querer adelantarse a la historia con los libros. Sí, no, si hay algo que reconocerle a Harry Potter es cómo logró meterse a fondo en la cultura, o sea, yo creo que estamos hablando con mucha gente que sí o sí conoce o ha visto las películas de Harry Potter. O sea, es un fenómeno, y a nivel mundial. Que bueno, ¿quién iba a pensar que a J.K. Rowling la habían rechazado como en 12 editoriales antes de que se transformara en un éxito? Vale. Un éxito monumental así. Sí, bueno, claro, aparte ya tiene una historia muy interesante por detrás, tiene una película, una especie de documental sobre ella. Pero bueno, sí, del fenómeno en sí, claro, al final te puede gustar o no, pero nadie puede negar que en su momento fue un fenómeno que movió muchas masas de muchas maneras. O sea, piensa que ya creo que es una época por los 90, los 2000, o sea, finales de los 90, inicio de los 2000, en los que ya se ocupaba ese como que ya es un poco como un meme, como que decían que los niños ya no leían y que por la televisión y todo el tema. Y al final la literatura es una cosa que va a seguir viviendo independiente de que existan muchos otros formatos. Por lo mismo, porque es otro formato, otra forma de disfrutar como una historia o lo que sea. Entonces, Harry Potter fue un buen ejemplo de eso, porque lanzó a muchos niños a seguir leyendo, o empezar a leer más bien, y quitarse esa idea un poco de que la lectura tiene que ser algo aburrido, que es un poco lo que nos meten en el colegio. Pero claro, y hablando de la saga en sí, bueno, yo también quería apuntar al hecho de que la saga cinematográfica de Harry Potter tuvo muchas variaciones en lo que vienen siendo los directores, y por lo tanto como los estilos. O sea, todas las películas fueron variando mucho de diferentes estéticas y... A mí también me gusta harto el hecho de que el reparto, o sea, salvo en algunas excepciones, como fue Dumbledore, por ejemplo, que el actor cambió de las dos primeras películas a las 3, cuarto, a quinta, sexta, séptima. Bueno, la séptima ya no. Bueno, sí se apareció, pero bueno. A todo esto, el actor ese que interpretó a Dumbledore en la primera y segunda, ¿sabías que era alcohólico y estaba en bancarrota antes de que lo ficharan para el papel de Dumbledore? No tenía idea. Sí, y lamentablemente falleció días antes que se estrenara la segunda entrega. Entonces ahí recién tuvieron que reemplazarlo por el otro actor que se llama Michael Gambon, creo que se llama, Gambon. ¿Ya? Pero bueno, como iba diciendo, el reparto se ha mantenido intacto desde la primera película, y es interesante ver cómo las películas van madurando junto con los protagonistas. Claro. Sí, eso igual es como un logro cinematográfico, por decirlo así, el hecho de que el reparto se vaya mantenido tan fiel a una película. Bueno, yo creo que igual el contrato que le pegaron desde chico los mantenía atados a la película, pero no creo que lo hayan pasado mal tampoco. Bueno, y bueno, eso se nota que las primeras películas de Harry Potter no eran tan oscuras como fueron las últimas. O sea, yo no sé si eso también está en los libros, pero no sé, porque por ejemplo una sorpresa que me pillé ahí, y esto un poco relacionado también con el tema anterior del Señor de los Anillos, es como la diferencia que hay, por ejemplo, entre el Hobbit y la Comunidad del Anillo. O sea, como el primero parece como un cuento para niños, y el paso del Hobbit al Señor de los Anillos es
es brutal. Bueno, yo no sé, como digo, yo no sé si eso pasa en las primeras de Harry Potter y ya la diferencia con el último libro sea así de abismal, Sí, pero lo que yo veo en las películas es eso, o sea, como que cambia mucho el color, el tinte de las primeras películas con las últimas. claro, mira, ahí igual puedo hablar sobre cómo funciona como adaptación, porque igual leí, bueno, hace harto sí, pero leí los 7 libros y claro, las películas las he visto un montón de veces. Pero antes de que se me olvide, me acordé con la anécdota que contaste sobre el actor de Dumbledore, que una anécdota un poquito más optimista fue que a la actriz de Luna, la cual no recuerdo el nombre en este momento, pero la actriz de Luna, Luna Lovegood, me parece que era anoréxica y que J.K. Rowling le dijo que si ella superaba su problema de anorexia, ella podía, o algo por el estilo, ella podía interpretar a Luna. Bueno, ahí fue como ella terminó interpretando a Luna Lovegood. Igual debe estar lleno de anécdotas por el estilo que ha contado ella también en su Twitter, porque de hecho J.K. Rowling es una mujer muy de Twitter y ha expandido su mundo más que en libros complementarios, expande su mundo a través de Twitter. Y bueno, respecto a lo que viene siendo como el tono de las adaptaciones, sí, mira, yo creo que puede que haya como un atisbo de algo así en los libros, de que claro, los primeros son más infantiles por razones obvias también, porque los personajes son más pequeños, pero no está tan, no siento que sea tan evidente en los libros como en las películas, porque en las películas también hay un cambio importante de director. O sea, pasamos de Christopher Columbus, que dirigió las 2 primeras, las cuales tenían un ambiente mucho más Disney, a Alfonso Cuarón en la tercera, la cual tuvo una estética mucho más como cinematográfica, si se puede decir así, y oscura también. Entonces, bueno, y después ya fue variando otros directores hasta que con David Yates, que es el que hizo desde la quinta hasta la última y se mantuvo hoy en día hasta las películas de Animales Fantásticos. Eh, pero claro, alrededor de toda la saga hubo muchos cambios, lo cual provocó totalmente un contraste entre los diferentes tonos que hay. Claro, Sí. respondiéndote, en los libros claro, los libros no es tan evidente, ¿cachai? Los libros yo percibo que hay algo que sí después se vuelve más maduros, pero sí no son cambios tan bruscos. Uh-huh. Bueno, en ese sentido, igual me gustó harto la adaptación o cómo lo llevaron a las películas. O sea, es que en las películas es increíble cómo pasan de el mundo mágico a la muerte de no sé quién, y la muerte de Dumbledore, y la muerte de Snape, y la muerte. Oh, estoy tirando puro spoiler, quizás no tenga que decir eso. Más de 10 años. De Sí, hecho, bueno, son como 10 años desde que salió la última. nada, bueno. Sí, Bueno, entonces me quedo tranquilo de que probablemente ya hayan visto las películas. Y si no, bueno, perdónenme. sí, nunca es tarde. Eh, sí. Sí, bueno, igual hay que tener en cuenta que una adaptación no puede ser igual al libro. O sea, tiene que tener una cuota como de originalidad, por decirlo así. Porque Mm. si ya te leíste el libro y quieres ver la película, y la película es calcada al libro, ya vas a saber lo que pasa. Entonces no va a tener ninguna sorpresa. Por lo menos lo que yo espero de una película es que me sorprenda, es que sea inesperada. Por eso evito ver los trailers o leer las reseñas, como he dicho en Ujú. otros videos, porque no quiero spoilearme de nada. O sea, quiero que la película me sorprenda. Entonces, una película tiene que tener un grado también de originalidad para que te sorprenda. Pues, si ya te leíste el libro y ya sabes lo que va a pasar, entonces, ¿cuál va a ser la gracia de ver la película? O sea, más allá de, obviamente, ver cómo se verían los personajes realmente, aunque hasta por ahí nomás, porque Ujú. también son como interpretaciones de los directores, cómo se va a ver un personaje y cómo no. Entonces, o sea, a lo que me refiero es que más allá de la descripción que tengan en el libro, porque estoy tirando puros paréntesis, pero porque por ejemplo ya en El Señor de los Anillos, yo no sé si en el segundo libro o en el tercer libro describen a Merry o a Pippin, no los describen, entonces como que el director supongo que tuvo que imaginarse cómo se iban a ver. De hecho ni siquiera a Frodo, como que a Frodo dicen que tiene como el pelo rizado y sería una cosa así. Mm. Y Sam lo mismo, entonces al final es una cuestión como de interpretación muchas veces de los directores, cómo se vería este Sí, personaje, como, sí, como totalmente.
al final es un arte en realidad todo eso de adaptar también, o sea, no es como un trabajo más fácil por el hecho de que tengáis ya la historia hecha. Al final tenéis que lograr que se logre en el contexto cinematográfico. Y sí, eso de Claro. las caracterizaciones, al final, por ejemplo, también por una cosa de contexto histórico, la literatura antes no se enfocaba tanto en eso de la caracterización de los personajes, o sea, se enfocaba más como en la historia, en su mensaje, etcétera. Entonces, El Señor de los Anillos, quizás sus personajes no tenían tanto carisma, a excepción de Sam, porque Sam es lo mejor que se ha hecho en la historia de la humanidad, pero el resto de los personajes no tenían tanto quizá el carisma que se le entrega en las películas por un tema también de contexto histórico. Claro, totalmente de acuerdo. O sea, es, como dices tú, no porque tengas el libro, la historia ya contada, significa que vas a copiar y pegar la historia. O sea, no tendría ninguna gracia tampoco. Eh, Y con esto yo creo que igual hay otros casos que mencionar. No sé si hay tanto que decir como estos dos casos, porque no, quizás no significaron, no, en realidad sí, ¿eh? Pero hay, no sé si significaron lo mismo, pero aún así tuvieron su gran éxito, solamente que fue en el formato de la televisión. Que uh-huh. lo que pasó, claro, con Game of Thrones y lo que está pasando también con The Witcher, que de todas maneras son proporciones de éxito distintas. Sabemos claramente que Game of Thrones fue un boom mucho más grande. Y todo esto en realidad calza con que son adaptaciones de libros fantásticos, ¿eh? Siempre son como tirados para el género de las fantasías, porque al final es como lo que más vende en lo que viene siendo las franquicias. O sea, las sagas se asocian mucho más a lo que son las fantasías, y eso da para muchas temporadas o muchas películas, y algo que se mantiene con el tiempo. Y que claro, conlleva todo eso de ver a los personajes madurando mientras uno los ve, y etcétera. Uh-huh. Pero también fueron y siguen siendo fenómenos. O sea, no sé, bueno, ahora ya como yo voy esperando dos adaptaciones que van a salir de Amazon Prime, y como un pequeño paréntesis de, de lo que se viene. Está la adaptación de la saga de la Rueda del Tiempo, que nunca fue muy popular en realidad en el mundo como hispano, pero ya lo será. Y una serie también ambientada en el mundo de Tolkien, que todavía no sé qué pensar, habría que esperar a ver qué sale. Pero al final es un ejemplo de que todo este mundo como de las sagas fantásticas vende mucho para la televisión, sobre todo ahora que quieren hacer series de varias temporadas, y todos buscan ser como el nuevo Game of Thrones, por lo que significó Uh-huh. también Game of Thrones, ¿cierto? Que tuvo este Sí, yo éxito creo que también tremendo. sí, yo creo que en ese sentido el Señor de los Anillos se proyecta mucho para ser el siguiente Game of Thrones. Porque lo que pasa es que se ha manejado mal porque, o sea, ya con la primera trilogía del Señor de los Anillos lo hicieron excelente, lo hicieron perfecto, pero ya después con el Hobbit se cayeron bajo, se cayeron muy abajo. Eh, y por si no lo sabe la gente, el Señor de los Anillos no es solamente la trilogía, el Señor de los Anillos, los libros me refiero, no es solamente el Señor de los Anillos, el Hobbit, el Silmarillion, no es solamente eso, hay un montón de otros libros más que igual pertenecen al mundo del Señor de los Anillos, pero que son muy desconocidos. Entonces, yo creo que hay de dónde sacar material. Lo que falta es alguien que haga algo bueno. Sí, sí, igual ahí varían harto de calidad. Últimamente han salido, me parece que salió una serie también de una saga fantástica de 41 libros, que es el Mundo Disco, que claro, da para mucho, o sea, te da como para hacer temporadas de aquí al año 2050, pero eh, parece que partió mal. Entonces, si parte mal, ya, ya no funca, ya no da para más en el Sí, futuro. sí, Eh, y es malo, es doblemente malo porque al final se desecha un producto que pudo haber tenido un buen futuro y por partir mm. mal no vamos a saber cómo pudo haber terminado. Entonces, como que, bueno, Bueno, y eh, en este mismo ejemplo, Game of Thrones fue algo a lo que le pasó lo contrario.
Había mucho Sí, hype y era una calidad muy alta. Los premios Emmy eran para Game of Thrones año tras año. Y bueno, incluso en la última temporada también fue el ganador. Pero hubo un declive de calidad importante. sí. Sí, no, aquí hay que, quizás podríamos dar nuestra opinión al respecto, que al final la octava temporada no fue tan mala para mí, pero sí fue peor que todas las anteriores. O sea, que lo que nos venían presentando. En algunos No sé sentidos, no sé qué opinas tú. sí, no, en algunos sentidos la serie siguió rindiendo. Aparte que, a ver, sí, hubo una baja de calidad importante, pero como te digo, la última temporada ganó el premio Emmy igual. Al final más o menos Claro. como que las últimas temporadas se sintieron un poco menos reales porque rompían un poquito como con la lógica que tenía acerca de que todos los hombres deben morir y metieron una enorme cantidad de Deus Ex Máquinas y de escenas un poco sin sentido. Ya dejó de sentirse tan real. Bueno, Y una vez que se pero deja fue más inesperado, pues al final, como venimos diciendo, si ya sabes que todos van a morir, entonces ¿cuál va a ser la sorpresa? Bueno, ahora todos vivieron. Sí, no, claro, o sea, y apuntaba más al hecho de que empezaron a incluir elementos que impiden que la serie siguiera siendo tan realista, digamos, tan inmersiva, porque al final si tú incluyes un montón de Deus Ex Machina y un personaje está en una situación muy complicada y es salvado, y después vuelve a ser salvado, y después vuelve a ser salvado, deja de Claro. deja de tener su esencia como lo que solía hacer Game of Thrones, en la que si alguien tenía que morir, moría, Moría nomás. y empieza a convertirse en algo más similar a la atmósfera Marvel, lo cual no estoy nada en contra, o sea, son mundos distintos, pero es que ese es el problema, son mundos distintos y con mensajes distintos, entonces ahí fue cuando más o menos mucha gente se sintió un poco estafada. Puede ser. Pero claro, al final, como te digo, concluimos, la serie siguió ganando los premios Emmy, entonces no es necesariamente que haya sido algo que haya resultado mal las últimas temporadas, simplemente que no fueron lo mismo que las anteriores. Sí. Y si no tienes algo más que agregar, podemos pasar a otro tipo de adaptaciones. Dale nomás. Lo que va ahora siguen siendo adaptaciones literarias, pero ya no franquicias. Ahora vamos a estar Ya. hablando, Libros particulares. claro, y acá nos alejamos un poquito de esto de la fantasía épica, porque claro, las franquicias, las sagas siempre están muy, muy direccionadas a lo que es la fantasía épica. Acá nos vamos a ir a distintos estilos y géneros en realidad, y a distintas épocas también. Hay mucho que mencionar también, de como libros particulares que fueron adaptados al cine, de las cuales muchas son fueron consideradas o fueron más famosas que el libro en sí, muchas veces consideradas mejor. Y mencionar como un dato freak entre esto, que hay un escritor que es, bueno, muy reconocido, un escritor que gana bastante dinero, llamado Stephen King, que tiene el récord Guinness por ser el autor más adaptado al cine. Todo el mundo ha visto al menos una película de su libro, basado en su libro. Pero acá vamos a hablar de, por ejemplo, el fenómeno que fue El Resplandor. El cual se reconoce mucho más por la película, porque fue dirigida por un maestro como Stanley Kubrick, y ahí también hubo polémica entre que el escritor no le gustó el libro, no le gustó la película y etcétera. Pero bueno, lo mismo pasó con V de Venganza, que el escritor del cómic se desligó totalmente de la película y dijo que el guion era una basura y no sé qué cosa. Claro, es que al final es una cosa que me imagino que igual debe pasar bastante. Al final hay muchos escritores que se deben sentir como pasados a llevar también porque la adaptación no resultó como ellos querían. Yo no soy quizás tan fan. Sí me gusta Stephen King más como por su saga de la Tierra Oscura, pero no soy tan fan de sus historias como de terror, sobre todo El Resplandor nunca fue uno de mis favoritos, la verdad, por más de que sí me gustó. Y la película lo mismo, a mí me gusta Kubrick como director, pero no diría que es de mis directores favoritos, y
y nunca fue ni muy fan ni del libro ni de la película, pero sí, algo que podemos decir que es objetivo es que la película tuvo mucho más éxito. Uno habla del Resplandor y lo reconoce mucho más como por la película, a diferencia de otros ejemplos en los que todo el mundo tiene claro que hay un libro por detrás. Claro. Sí, bueno, a mí personalmente la película del Resplandor no me convenció mucho, la verdad. Había ratos que la encontraba como demasiado lenta, un poco reiterativa incluso. No me gustó mucho, en verdad. Partió bien, como no sé, o sea, puso algo interesante sobre la mesa. El desarrollo fue como pero el final, cuando como que empiezan como a aparecer como todos estos fantasmas en el hotel y aparece como este tipo con cabeza de chancho y como que me sacó mucho de como de ¿qué? Quizás yo estoy perdido porque nunca me leí el libro y la cuestión, quizás eso era normal en este universo, pero a mí me sacó un poco de contexto. Creo que lo mejor pudo haber sido quizás la persecución por el laberinto, fue piola, fue como tensa, como que bien lograda para mí, pero sumando y restando, bueno, la verdad es que no me convenció mucho la película. El libro no lo leí, por eso no puedo opinar del libro, pero por eso estoy dando mi opinión de la película. Claro. Sí, mira, lo que pasa es que ahí yo creo que hay harto público dividido también por lo que hablábamos, lo que estuvimos hablando hace un tiempo los dos, que era respecto a los elementos más importantes de una película. Y lo que pasa es que yo siento que, no sé si en todas sus películas, pero por lo menos en El Resplandor, es una película de muy poco guión, es una película que se enfoca mucho en lo visual, ya que Stanley Kubrick igual era un director como fotográfico, era muy, Claro, muy visual. puede ser por ahí quizás un poquito lento el tema. Es que, Claro. bueno, es que igual una película puede ser lenta porque tenga mucho diálogo. Al final lo que cuenta es como más la acción, en realidad, lo que hace que una película sea rápida o lenta. Es que también depende, si en esta cuestión de las películas depende mucho. Por ejemplo, el Quentin Tarantino, que entre paréntesis estamos preparando un video de ese director, tiene esa habilidad de crear diálogos, tiene esa facilidad para crear diálogos que sean divertidos, ingeniosos, y por eso que no se hacen tan pesados. O sea, puedes tirarte un diálogo de media hora y tú no te vayas a aburrir. Entonces, como que depende mucho del director, depende mucho del escritor, depende mucho cómo se dirige la escena. Puede apoyar o sea, puede ser más decisivo el tema de la acción, puede ser más decisivo el tema del diálogo, al final ya depende y estamos puro boyando nomás. Claro, ¿no? Y también depende de lo que uno busque como espectador. O sea, hay mucha gente que es como, sobre todo si te interesa mucho el tema de la producción, de la fotografía, hay gente que valora mucho más esos elementos del cine. Pero por lo que hemos conversado nosotros igual somos muy, muy fanáticos de lo que viene siendo el guión en sí, la historia, ¿cierto? Entonces, quizás de repente nos atrae más una película que no tenga tan logrado algunos tecnicismos visuales, pero que sí consiga una buena historia. Porque por lo menos para mi gusto es lo más importante también. Y eso también pasa con muchos directores, sobre todo directores como muy, muy visuales. Como Stanley Kubrick. Claro, me pasó también con Lantimos, no me acuerdo el nombre, el director de The Lobster. Es otro ejemplo que se me ocurrió ahora, pero bueno, hay muchas adaptaciones, así que sería bueno que igual continuemos con lo que viene a ser otro ejemplo. Es que acá hay muchos ejemplos que me sorprenden de todas maneras, porque Stephen King siempre ha sido como un escritor medio un poco polémico, a veces por ser considerado como bestseller, muchos lo ven como un escritor como de baja calidad. Como Sin demasiado embargo, vendido, una cosa así, ¿no? claro, como que solamente escribiera por plata. Y sin embargo, hay dos películas que son consideradas como obras maestras del cine, sobre todo una de ellas, que son La Milla Verde y The Shawshank Redemption, que son dos películas. Las dos tienen un estilo bien parecido en el sentido de que se desarrollan como en cárceles y bueno, independiente de eso, son dos películas que están basadas en historias de Stephen King y muy pocos lo saben, porque no son de terror. Son historias que son de hecho, Redemption es una historia totalmente realista
acerca de la cadena perpetua. Y La Milla Verde, bueno, tiene un poco más de fantasía, pero igual se aleja mucho de lo que es el terror, tipo El Resplandor, tipo It, y todo eso. Entonces, claro, igual le sorprende a muchos fanáticos, sobre todo con Shawshank. O sea, Shawshank Redemption es una película que busqué en muchas partes y es considerada una de las mejores películas que se han hecho en la historia. Y bueno, al final quería apuntar a eso, a lo que me llama la atención es que se reconozca poco que es una adaptación basada en un libro de él. Porque mientras que la película de Shawshank es considerada como alto cine, muchas veces la literatura de Stephen King no es considerada como alta literatura, sino que a veces es como más un meme. Entonces, al final nos damos cuenta de que todas estas cosas como de la fama que tenga algún libro o alguna película los pueden llegar a contaminar harto, a como darle falsa, como renombre falso un poco. Claro. Bueno, o prejuicio. Sí, bueno, ahí yo creo que Stephen King va a tener que empezar a pensar en hacerse escritor de películas en vez de escribir libros. ¿Sabéis qué? No, por favor, no te digo algo. Stephen King hizo una película que se llama. Hizo películas, que se llama algo como de la. Déjame buscar, lo tengo acá. Las máquinas, la guerra de las máquinas, no sé, una película como de ciencia ficción. Y es considerada una de las peores películas de la historia. Entonces, no, pero es que te digo algo, aparte él la dirigió, entonces claro, si él la escribe, Maximum Overdrive, se llama la película en inglés por lo menos, o en español 8 días de terror, o La rebelión de las máquinas en Latinoamérica. No la conocía. Qué bueno, porque no la veas. Es considerada una muy mala película. Y bueno, al final demuestra que por más buen escritor que sea y tenga buen gusto en literatura y sepa del tema, son mundos distintos, porque él no es reconocido por tener muy buen gusto en cine. Entonces es un fenómeno interesante también. No tenía idea de eso. No, sí, es interesante analizar todo eso también. Pero debemos pasar a más porque hay muchos ejemplos y ahora que mencionamos a Stanley Kubrick, hay 2 ejemplos más que son adaptaciones que él adaptó y que casualmente también son más conocidas por la película que por el libro, ¿cierto? Porque Stanley Kubrick al final tenía un renombre gigante en el mundo del cine. Y una de ellas fue El Resplandor, perdón, ya dijimos El Resplandor, una de ellas fue La Naranja Mecánica, en la cual me parece que fue escrita por alguien que se llama Anthony Burgess, que yo leí el libro de La Naranja Mecánica, y claro, la película aporta tanto que el libro quizás no aporta, que en realidad la película, yo diría que es mejor la película que el libro, personalmente, en realidad puede haber mucha interpretación ahí. La Naranja Mecánica y 2001, el Odisea en el Espacio, que también es un ejemplo interesante en mencionar porque Stanley Kubrick desarrolló junto a Arthur C. Clarke, que es un escritor de ciencia ficción de los más conocidos y de los mejores, por lo menos dentro de los conocidos. Y Arthur C. Clarke escribió el libro después de la película, de que salió la película, después de que hizo el guión de la película. Entonces es un caso muy particular, de que hayan hecho, que bueno, uno después lo puede replicar en los libros que se hicieron de Star Wars o de Star Trek o de muchas franquicias, pero es algo poco común en este medio, sobre todo para un escritor de renombre como Arthur C. Clarke. Cualquiera esperaría que Stanley Kubrick hubiese preferido adaptar un libro de él en vez de escribir un guión junto a él y que después Arthur C. Clarke lanzara el libro. Es un caso también muy, muy particular. Claro. Pero sí, insisto a veces pasa que sacan libros después de las películas. Claro. Pero son como casos muy, muy particulares como el que mencionas tú. Sí, y es un caso en el que me sorprende particularmente porque por el escritor del que estamos hablando, o sea, no estamos hablando de estos escritores por encargo a los que de repente contrata LucasArts por hacer un libro de Star Wars. No, es un escritor de mucho renombre en el mundo de la ciencia ficción, entonces que él después haga un libro de la película es bien interesante como explorar ese formato distinto que como dices tú no se ha visto tanto. Y bueno, mencionar a otro director que se aleja un poco de la corriente de Kubrick, pero que a nosotros dos particularmente nos gusta mucho,
que es Steven Spielberg, que también tiene dos casos, por lo menos que yo de los que yo recopilé, que son definitivamente más reconocidos por la película que por el libro, que son Jurassic Park y Tiburón. Ambos fueron un libro, y sin embargo, yo que siempre me gusta buscar acerca de las adaptaciones de los libros, supe muy tarde que habían sido libros antes. Y sobre todo en el caso de Tiburón, la película fue significativamente más reconocida por ser una película. Sí, pues la mencionamos en nuestro primer vídeo, qué tiempos aquellos, como un éxito de venta. Sí, pues también. Y yo creo que es por lo mismo. O sea, a ver, yo no puedo decir nada porque no he leído ni el libro de Tiburón ni Jurassic Park, pero me imagino que quizás la película aportó algo que el libro no tenía marcado de forma tan potente. No, yo creo que tiene que ver más como con el tema de que, ¿cómo se llama? O sea, yo creo que la gente tiene más como cultura, más cultura de películas que cultura literaria, o sea, digámoslo, ¿no? ¿Para qué hacerse los intelectuales aquí que la gente lee películas, o sea, lee libros, así como a diario? Yo creo que en su mayoría la gente ve más películas que leer libros. Claro, Sí. no, mira, es que en eso estamos de acuerdo. El tema está en que, independiente de que uno lo lea o no, por ejemplo, todo el mundo sabe, o bueno, la gran mayoría sabe que independiente de que solo hayas visto las películas de Harry Potter, saben que está basada en un libro. En El Señor de los Anillos también, todos saben que hay un libro por detrás. Y hablan, o insisto, la mayoría. En el caso de Jurassic Park y Tiburón está mucho más implícito el hecho de que exista por atrás un libro. Claro. Independiente de que uno lo haya leído o no, hablo como de la fama que tienen. Sí, no, pero es que una cosa lleva a la otra, pues si no es famoso nadie lo va a leer tampoco, entonces como que... Claro. O sea, nadie lo ha leído, a eso me refiero. Uh-huh. Y si nadie lo ha leído es porque no es famoso, entonces como las dos cosas están relacionadas. Claro. Sí. Y bueno, hay para seguir mencionando ejemplos, porque hay varios, nos quedan unos cuantos, de los cuales yo creo que voy a tener que decir, tienes algo que decir acerca por lo menos de algunos, porque yo sé que muchas de estas películas te gustan y varias son de tus favoritos, algunas son de tus favoritas. Bueno, y algunas entre mis favoritas, como el caso de Blade Runner, que también es una adaptación de un escritor de mucho renombre en el mundo de la ciencia ficción. Y sin embargo la película también fue mucho más reconocida porque la película también fue una obra maestra en varios aspectos. Entonces, uh-huh. Claro, la película también destacó mucho, tuvo también un nombre más amigable, porque el libro en sí no se llama Blade Runner. No sé si sabías, el libro de Blade Runner se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Entonces, claro, no tiene el mismo acercamiento comercial en ese sentido. A pesar de que Blade Runner cuando salió recién no tuvo mucho éxito, de a poco fue haciéndose su nombre, convirtiéndose como en una película de culto y considerada, uh-huh, de muy alta calidad hoy en día. Sí, Blade Runner, bueno, la verdad es que a mí el tema como principalmente las películas como muy antiguas, sí, bueno, no es tan antigua, ¿de qué año es? Como del 80 y algo, 86, una cosa así. Sí, de hecho que sí tiraba a los 70. Como tiraba a los 70, a mí no me llaman, no me gusta mucho como estas películas que te quieren representar un futuro, no sé, no me gustan mucho las películas antiguas que son futuristas, como por ejemplo, no sé, Blade Runner, ¿cómo se llama? El Volver al Futuro. A las únicas películas que se la perdono es como Alien o Star Wars. Pero hasta por ahí nomás, porque también me gusta como más la primera trilogía, o sea, la trilogía que se hizo como precuela a la trilogía original. Pero bueno, me desvío un poquito del tema de que Blade Runner en todo eso sí me gustó. Quizás como lo digo, el mundo no me pareció tan atractivo. Seguramente en la época fue un estallido de cabeza para todo el mundo, así como pero bueno,
Pero sobre todo me gustó el final, el discurso del androide, no me acuerdo cómo se llama. Roy Batty, sí. Roy Batty, sí. Fue espectacular. Y tú me decías la otra vez que fue improvisado. Bueno, no fue Sí. totalmente improvisado, fue como modificado en realidad. Como, o sea, Puede ser. sí, había un diálogo en esa parte, pero como que el actor lo quiso cambiar un poquito, lo modificó y quedó como quedó. Pero quedó bonito, quedó bonito. Sí, sí. Sí, a mí Como también me pasé a gusta. llorar a la gente. Es potente el mensaje de esa historia. Y sí, a mí una de las razones por las que más me gusta en realidad. Y bueno, ahí también van quedando unos ejemplos que también son muy potentes, o sea, que tuvieron un éxito tremendo y que yo considero también de una calidad gigante. Y son un muy buen ejemplo de que al final la adaptación desde la literatura es una muy buena forma, o sea, un muy buen método, porque sabemos que la literatura ya tiene como base, o que en la mayoría de los casos va a tener como base una buena historia. Sí, Son... sí, obvio. O sea, ¿cómo se llama la literatura? Sorry si Sí, te sí, sí, interrumpí. dale. No, que yo siempre he pensado que la literatura es la fuente primordial para hacer las películas. O sea, porque claro, o sea, si bien al hacer un guión ya estás escribiendo una historia, un libro tiene que pasar por numerosas correcciones antes de ser publicado. Pues. O sea, tiene que pasar por redacción, por coherencia, por corrección de agujeros de la trama. Entonces, un libro tiene la ventaja de que lo van a leer y releer antes de ser publicado. Pues, en cambio, un guión solamente tiene que ser aprobado por el director y por la productora quizás, y sería. Entonces, una película que esté basada en un libro que ha sido corregido tantas veces, tan pensado, y como digo, tan corregido, va a ser una película buena, o al menos sin tantos fallos. Eh, bueno, con esto tampoco quiero decir que una película original no pueda ser buena, o sea, seguramente hay muchos ejemplos de películas que no son basados en libros, deben haber miles, y aún así son obras maestras. Eh, pero suma el hecho de que esté basado en un libro, o sea, porque claro, un guionista no solo debe eso es como una desventaja, por decirlo así, que pueda tener, que un guionista no solamente debe preocuparse de la historia en sí, sino que también tiene que pensar como en toda la parte cinematográfica, pues, de la escénica, de la banda sonora, de los efectos de sonido, Claro. incluso quizás también en pensar en qué actor o en qué actriz va a ser el indicado para tal personaje. Entonces, hay muchas otras cosas que se tienen que ver ahí. Que no son solamente la literatura, no es solamente la historia. Ujú. Sí, obvio, sí. Bueno, al final hay muchos factores que deben influir, pero claro, podemos ver más o menos que este origen como literario en algunas adaptaciones es como a veces un camino más seguro. Aparte que, claro, lo que mencionaba un poquito, la literatura es como el arte primordial de contar historias. Entonces es el que más se enfoca en contar una buena historia, mientras que el cine también tiene muchos otros elementos, como viene siendo tener una buena banda sonora, una buena fotografía, que funcionen bien los colores, la dirección, etcétera. Entonces hay muchos elementos que uno tiene que estar controlando a la vez, mientras que la literatura lo que te enfocas es contar tu historia y contarla bien, de la forma que tienes que contarla sin preocuparte de otros elementos. Con esto no estoy apuntando a que uno de las dos sea más difícil que la otra, sino que como son formatos distintos, creo que esta es una buena forma de complementarlos. Claro, Y al los dos final, tienen su complejidad por su parte, pues, o sea, sí, totalmente. Y bueno, considerar que una película también está hecha por un enorme equipo, mientras que un libro, a ver, es como el escritor y a veces, claro, tiene la ayuda de su editor, de algunos lectores beta y etcétera, pero tampoco no son las mismas proporciones. Entonces son mundos distintos que en este sentido, claro, se complementan porque podemos concluir a través de todos estos ejemplos que ahora voy a mencionar para que más o menos se hagan una idea de lo que hablo, eh, de que es un muy buen medio para adaptar. Eh, a diferencia de otros medios de los que vamos a hablar en un rato más. Y bueno, esos ejemplos ahora que van quedando de literarios hacia el cine son, por ejemplo, El silencio de los corderos, ¿cierto? Una de las películas de Hannibal, más o menos. Yo creo que es como la película
no sé si la mejor, pero por lo menos la más exitosa La más famosa en realidad. que Del tiene Silencio de los mejor renombre, Corderos. claro, Sí. de Hannibal. Yo me acuerdo también el libro no es tan desconocido, ¿ah? Recuerdo el escritor que era Thomas Harris. Claro, pero sin embargo las películas se hicieron su propio renombre ahí porque también fueron muy bien logradas por me parece que están dirigidas por Ridley Scott, ¿cierto? O hay una, Hannibal, la segunda está dirigida por Ridley Scott. Ah, ya. Em, pero claro, hay otro ejemplo de lo mismo. Y otros ejemplos que podemos dar son El Padrino, por ejemplo, que aparte El Padrino se dio la licencia de hacer sus propias secuelas, siendo que el primer libro está totalmente basado o sea, la primera película está totalmente basada en un libro, y después, Ujú. por lo que yo tengo entendido, siendo que no he leído sí vi las películas, pero no he leído los libros del Padrino, es que las secuelas son secuelas de la película y no las secuelas no hay ninguna secuela, o sea, sí hay una secuela del libro, pero me parece que no es lo mismo, no se dirigen a diferentes lados, entonces Ujú. la película tomó su propia vida Ya, y creó sus propias secuelas. Y claro. otro ejemplo más es El Exorcista, que sé que es un ejemplo también una de las películas que también te gustan harto. Que también fue un libro y que creo que estamos de acuerdo en que es más reconocida la película también por el nombre que se hizo en el mundo del cine. Ujú. Sí. Sí, el Exorcista fue como ha sido como todo un ícono del terror en realidad, o sea, es como, de hecho creo que en su momento fue como un blockbuster, un Ujú. bestseller, me cuesta saber ahora. Y no, claro, o sea, fue totalmente un éxito, fue una innovación. Hay un dato curioso ahí que creo que uno de los, no sé si un camarógrafo, creo que era un psicópata. O sea, ¿En alguien que estaba serio? en el set era un psicópata, sí, y que había matado no sé cuántas mujeres, una cosa así. Eh, sí, debe estar por ahí la noticia, pero sí. La voy a buscar, Eh, me llama la atención. bueno, independiente de eso, la película fue buena. Sí, Um, totalmente. y ocupaba como efectos súper innovadores también para la época. Así, yo una película que respeto bastante, pese a que, como dije anteriormente, no me gustan las películas antiguas o tan antiguas, principalmente las películas que ocupan en efectos especiales. No me gustan, no me convencen para nada los efectos especiales de las películas antiguas, entonces como que prefiero, es como un dolor para los ojos, así que no las veo. Eh, pero por eso prefiero ver películas que no ocupen tanto efectos especiales, así como rayos láser, y cosas así. Sí, Eh, entiendo. y en ese sentido el Exorcista ocupaba efectos más prácticos, pues, o sea, como cuando levantaban la cama, eso era como con un mecanismo. Mm. Eh, el otro día estaba viendo un dato curioso del Exorcista que hay una parte que la mamá parece que está como enfrentando entre comillas la hija y como que la hija le da un manotazo y la loca sale como volándose y cae al piso. ¿Ya? ¿Te suena esa escena? Sí, sí, sí. Eh, y la mamá pega como un grito así, pero es que atroz. Y es porque la loca de verdad se lesionó, o sea, como que se rompió como la espalda así. Y como que el director así como muy así fríamente, así como muy nada, así como, ya, hazle un zoom a esta parte. Y como que la loca estaba sufriendo así, O sea, muriéndose del dolor. parece que había más de un psicópata en el set. Parece. Y de hecho creo que, bueno, tuvo que estar como enyesada y toda la cuestión un tiempo, y creo Mm. que estuvo harto tiempo con secuelas de ese accidente. Me Es que, imagino. es que eso no debió haber pasado, creo que tenía que tirarla con cables, pero como que los cables la tiraron muy fuerte y como que al final se azotó contra el piso, ¿no? Entonces como que al final igual se golpeó. Ya, Eh, claro. no conozco bien el detalle, pero pasó. Eh,
Bueno, no, pero una parte de mí no se sorprende. En realidad, como que había escuchado que hay una enorme cantidad de anécdotas de ese tipo, sobre todo en el cine de la década de los 70, 80. eh, Sí, pues cuando recuerdo no alguna. tenían tan bien asimilados el tema de cómo hacer efectos especiales. Claro, cuando estaban experimentando, entonces sí, pues uno está de repente anécdotas con Poltergeist, me acuerdo, anécdotas, bueno, con varias películas de Kubrick también. Eh, y bueno, como teniendo claro que El Exorcista es una película como excelente, quizás que sobresalió en comparación al libro por una cosa visual, porque El Exorcista también es una película de muchas imágenes, muy visual también, o sea, tiene muchas cosas que se te quedan en la mente por cómo se ven. Eh, También tenemos los siguientes ejemplos, que son Trainspotting, y un ejemplo particular que sé que tienes cosas que decir, que es el Club de la Pelea. Pedazo de película. Es de mis películas favoritas. Eh, igual, como hemos dicho, podríamos hablar horas de películas. Y la idea no es que este video se largue mucho, pero así como una pincelada de la película es que es muy buena. O sea, es una película muy buena que te hace cuestionarte muchas cosas, como tu estilo de vida, cómo funciona la sociedad. Uh-huh. Eh, bueno, todavía no sabemos cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer en un vídeo o si vamos a ir subiendo la página que queremos hacer recomendaciones de películas. Pero esta película iría como sí o sí dentro por lo menos de mis recomendaciones. Sí. Igual no es por dármelas como de alumbrado, de iluminado, pero la película no es como para todo el mundo. O sea, intenté verla con mi mamá y la verdad es que no llegamos ni a la mitad porque lo que planteaba la película le incomodó demasiado. O sea, como que me decía así como, pero ¿cómo? Una persona no puede vivir así, todo tan desordenado, no se puede vivir así. Y como que le provocó casi un colapso mental así. Eh, pero, pero bueno, mi recomendación es que si la ven, vayan con la mente abierta, que, que va directo al hueso, como decimos acá en Chile. O sea, es una película muy directa que quiere choquearte y lo logra. O sea, tampoco estoy diciendo que es para traumarse en la película. O sea, no digamos que tiene escenas gore bueno, un poquito gore sí, quizás, pero, pero no es una película así que digamos traumante. Pero digamos que muestra una visión distinta de la vida. O sea, es una realidad diferente a la que estamos acostumbrados. Eh, para mí es una película 10 de 10, recomendadísima. Estoy muy de acuerdo, o sea, con eso del 10 de 10, aparte que tiene esto de que a mí personalmente me gusta mucho, que también es una cosa de que, bueno, a algunos les puede gustar, ¿no? Que es una historia que en realidad tiene una segunda historia por detrás, o sea, hay mucho simbolismo, mucho mensaje por medio en una película que al principio no lo pareciera, ¿cierto? Parece ser una película muy, muy directa, pero en el fondo tiene mucho que decir, tiene un discurso por detrás, y un discurso también bien potente. Una cosa que hoy últimamente había estado buscando así películas más o menos como con discursos así, lo vi como por ejemplo con esta película El Hoyo de Netflix, de esta española, también así como un dato nomás, me dio una Sí, sensación pero similar. ¿sabes cuál es mi problema con el hoyo? Es que lo encuentro demasiado directo, como una alegoría demasiado obvia. Es como estas Claro. películas que son demasiado obvias, como por ejemplo, se me fue Elysium, que es una Ujú. clara alegoría a la inmigración mexicana hacia Estados Unidos. Es una clarísima alegoría a la inmigración mexicana, o bueno, a la Ujú. inmigración de hecho de todos los países que se quieren ir a Estados Unidos. Es una clarísima, y eso como que no me gusta mucho, como que te lo tiran tan fácil, como una papilla en la boca, no me gusta mucho. Como que intentan hacer una metáfora, pero no les sale muy metafórica. Sí, Como, sí, sí, esa es la cosa. en- claro, en el fondo si hacía una alegoría también hay que un poquito saber hacerla sin que, como con cierta profundidad. Me pasó un poquito con una película que a pesar de que me gusta mucho, siento que adolece de eso, que es el tema de una película, déjame acordarme el nombre. Tengo Distrito 9. Distrito 9. Ya, sí.
También tiene más o menos simbolismo, o sea, simbolismos, que no son simbolismos porque claro, son muy directos. En el fondo están reemplazando un elemento con otro, pero es lo mismo. Del racismo de los campos de concentración, sí, claramente. Sí. claro, y es como, claro, es como muy directo. En el fondo estás cambiando un puro elemento y fuera de eso no estás contando nada nuevo tampoco. Entonces, claro, también hay más o menos un poquito como saber hacerlo y también contar cosas innovadoras, es verdad. Y creo que el Club de la Pelea es un ejemplo de algo que te muestra un discurso muy, muy innovador en el mundo del cine. Sí, totalmente. Y acá podemos pasar ya a algo que creo que volvemos a mencionar rápido. No quiero pararme en cada ejemplo porque no sé si hemos visto muchos y que tampoco son considerados como grandes películas porque son las adaptaciones de los juegos al cine. Yo me siento bien optimista respecto a lo que podría pasar en el futuro con eso, pero hasta el día de hoy la mayoría de los casos han sido bastante fallidos. Sí, sabemos que los videojuegos no han sido como bien adaptados a las películas, o sea, tenemos malos antecedentes en realidad. Pero siempre hay como excepciones. O sea, por ejemplo, Sonic, en una película que no sé cómo le habrá ido en taquilla, según yo tampoco fue un fracaso, pero fue una película, digamos, decente, o sea, fue como una adaptación decente. También está el caso de Detective Pikachu, que a mí personalmente me agradó bastante, es una... y sin ser fanático como de Pokémon, que le agarré cariño, creo que fue bastante respetuosa con el universo de Pokémon, sí, como te repito, sin ser fanático. Pero es una película que sí o sí ataca la nostalgia. Obviamente está muy ligada como con el fanservice, pero cumple. Quizás lo que no me gustó es que como que quisieran irse a la segura, por decirlo así, metiendo a Ryan Reynolds como en la historia. Como que ya, me está Ryan Reynolds y como que todo el mundo, como que todo el mundo lo ama. Claro. Pero se la perdono porque me gustó. Sí, súper poco objetivo, pero súper imparcial, pero bueno. Pero entiendo la idea. Y por ejemplo está la película de Mario, que yo en un momento la vi como, claro, como por el morbo de ver cómo adaptaban Mario y es un chiste, o sea, la película es un chiste que no tiene por dónde por dónde ganar nada, pero puedo decir que la vi. Y otro ejemplo yo no la vi y me alegro de no haberlo hecho. Yo también me alegro de que no la haya visto. Y otro ejemplo que sí que no sé si no me gustaron como película en sí, pero que por lo menos respeto a la animación, creo que la animación es agradable, que fueron las películas de Resident Evil. O sea, perdón. Bueno, también de Resident Evil, las animadas de Resident Evil y las películas animadas de Final Fantasy, ¿cierto? Que tienen una animación bastante parecida a la de un juego. Por lo menos rescato lo que es la animación. Sí, eso hay que rescatar ahí, que se jugaron harto con ese nuevo estilo como de presentar una película en realidad. Sí, como dices tú, lo mismo que las películas animadas de Resident Evil, de Generation, Damnation y Vendetta, que fue la última que salió. Sí, no conozco otras en realidad, no, como con ese mismo estilo de animación que parezca videojuego. Creo que tampoco. Y yo sé que, bueno, tú puedes decir harto de las películas de Resident Evil. Sí, porque igual creo que por lo menos las viste todas, me parece. Sí, me vi todas las películas de Resident Evil. De hecho, creo que podría decir que es de mis sagas favoritas. Pero no tanto por las películas las vi por fanboy, pero sino que soy más bien fan de los videojuegos. Y aquí podríamos hacer un paréntesis porque quería descargarme un poquito, pero los fans de los videojuegos se quejan de que el Resident Evil 5 y 6 fueron malos porque ya no era tanto Resident Evil, que se enfocaron más como en la acción que en el terror.
y que ya parecía Call of Duty, pero para mí pueden decir lo que quieran. Yo personalmente no tengo nada con ninguna de las entregas de los videojuegos. Yo valoro mucho como el tema de la innovación, y que los desarrolladores de los videojuegos en este caso se la hayan jugado como con cosas nuevas. A mí me parece que el paso lógico luego del terror era la acción, o sea, porque la historia así lo requería, o sea, tenían un virus que era potencialmente letal, que podía destruir ciudades completas, y obviamente para mí el paso lógico es que el virus caiga en manos equivocadas, y eso fue lo que vimos en las entregas 5 y 6. Y nada más, pues, o sea, eso es como el paso lógico. Bueno, la cosa es que para mí Resident Evil, de Resident Evil, de los videojuegos, no tengo nada de qué quejarme. Me gustó mucho jugar el Resident Evil 5 y 6. Y el 7 no lo he jugado. Pero, como dije, no tengo nada que decir de los videojuegos. Ahora, respecto a las películas, sí tengo cosas que decir. Bueno, pero o sea, es que no todas las películas de Resident Evil son malas. De hecho, yo creo que la primera película que hicieron de Resident Evil es la mejor, y eso que no se parecen nada a los videojuegos. Lo único que tiene de Resident Evil es que hay un virus que se llama Virus T y que fue desarrollado por la corporación Umbrella, y nada más. O sea, no hay ningún personaje que haya aparecido en los videojuegos. Hay un guiño a quien se transformaría como en el famoso Némesis de los videojuegos, y que aparece en la película en la película 2, pero que en realidad eso no pasó en los videojuegos, así que bueno, X. Pero como decía, la primera entrega de la película de las películas de Resident Evil es catalogada por muchos, incluyéndome, como la mejor película de la saga, por lejos. Entonces yo creo que en ese sentido, como que el tema como de asimilar como una historia, como en este caso los videojuegos, y entender bien el mundo, dio para hacer una película completamente original, porque como digo, la primera película de Resident Evil tiene poco de Resident Evil, pero sin embargo se siente mucho como Resident Evil, y es la más decente de las películas. Ya después se fueron como con el fan service. Por ejemplo, a ver, la película 2, que se llama Apocalypse, es la más fiel a los videojuegos, específicamente entre el 2 y el 3. Tiene muchas partes calcadas del videojuego. El resto ya se la juegan más como con incluir personajes como del videojuego, como que en vez de seguir la historia. Es que a todo esto, ¿tú sabías que el personaje de Alice en realidad no fue pensado para ser el protagonista en todas las películas, sino que fue pensada solamente para la primera película, y la querían descartar? Yo no sé si fue una buena decisión en realidad dejarla como la protagonista. A mí me hubiera gustado, creo que es interesante cómo se lo hubieran jugado después, como con incluir otros personajes, porque como repito, la primera película no tiene nada que ver con los videojuegos, y crearon un personaje completamente nuevo, y que claro, me hubiera gustado que hubiera quedado ahí, pues. En cambio lo alargaron hasta segunda, tercera, cuarta, quinta. Bueno, casualmente Mila Jovovich es la señora del director, así que qué casualidad. ¿En serio? Sí. Bueno, a todo esto el director es Paul W.S. Anderson, que no confundir con Paul Thomas Anderson, y él fue el que dirigió, produjo y escribió las películas de Resident Evil, la 1, la 4, la 5 y la 6, y para la 2 y la 3 solamente fue el productor y escritor. O sea, en realidad participó de las 6 películas, pero solamente dirigió la 1, la 4, la 5 y la 6. Bueno, pero como venía diciendo, la mayoría de las películas después se la juegan con el fanservice de incluir personajes que aparecieron en los videojuegos, y los meten así como muy a la fuerza en la historia. No sé, pues aparece Jill Valentine, Chris y Claire Redfield, Albert Wesker, Ada Wong, Barry Barton, Leon
Leon, el típico Leon Kennedy. Leon Kennedy. Y no me acuerdo más, creo que sería, pero creo que serían los únicos personajes. Sí, mira, ¿sabéis qué? A mí me llama la atención lo que mencionas de la primera película de la saga, de que sea la mejor, siendo que es como la que menos tiene que ver con los juegos. Y ahí hay algo importante que yo mencionaría sobre las adaptaciones en general, que es que creo que a veces el hecho de que sea fiel no necesariamente apunta a algo de calidad. De hecho, a veces yo valoro mucho más que se haga un buen producto, o que tenga un buen resultado, a que sea fiel. O sea, hay ejemplos que no han mostrado eso también. Hay ejemplos en los que pueden adaptar una idea general de un libro o de un juego y quedarse con eso y después uno inventar. Yo creo que eso igual es un camino en el cual uno puede confiar, porque demuestra que el director o el guionista o quien sea quiere contar algo nuevo, quiere mostrar algo distinto y que quiere mostrar su propia interpretación de lo que de lo que él agarró del producto original. Claro, Como en en este este ejemplo. caso de los videojuegos. Entonces no sé si Sí, aferrarse sí. mucho a la idea de que tenga que ser, de que tenga que ser como tan fiel al producto original, porque hay veces en las que eso no significa nada tampoco por lo menos respecto a que vaya a funcionar como película en sí. Uh-huh. Yo valoro eso, valoro que funcione como producto, como película en sí, independiente de lo fiel que es o no al trabajo original. Sí, bueno, como producto en sí tampoco pega mucho. Que bueno, las primeras, mira, yo sinceramente la primera, segunda, quizás la tercera hasta la cuarta, por ahí. Por ahí Uh-huh. ya empezaron a decaer un poquito la calidad, pero ya en la sexta, en la última película, se fueron a la cresta. O sea, ahí se contradecían con todo lo que crearon en las películas anteriores. O sea, se despidió de mala manera la saga. Sí, no, Yo creo que lo único que quería Paul Anderson era terminar la película y para la casa, ¿no? Por lo claro, menos puede ser. por lo menos así lo sentí yo. O bueno, quizás tampoco tenía los recursos necesarios para lo que quería hacer y hizo lo que pudo nomás, pero bueno. Es que también influyó que en la quinta prometieron algo que no mostraron en la sexta. O sea, el final de la quinta película, yo diría que es el mejor de la saga. Y te lo dejan así como un enganche para la secta, así como es como que te muestran así como que están en la Casa Blanca, rodeados por zombies así, y como que te quieren poner así como que en la secta va a haber la media batalla contra los zombies y toda la cuestión así. Uh-huh. Y al final no te muestran nada. Como que la parte, la secta parte así como que no pasó nada, así como que, o sea, está todo destruido obviamente, pero como que como que no te muestran la acción, pues no te muestran lo que te prometieron en la quinta. Desaparece la mitad de los personajes principales, o sea, nunca más vimos a Ada Wong ni a Leon, como que tenemos que suponer que murieron, porque bueno, al inicio de la secta sí te dicen que fue una trampa, todo el tema, pero es que hay mucho error. Yo no sé si tú cacháis las películas, pero es que ya, si fue una trampa, entonces ¿por qué Wesker le inyectó de vuelta el virus a Alice? Si quería matarla desde un principio, ¿por qué no la mató cuando la vio? O sea, mira, si no me entiendes, no hay problema, porque estoy hablando como que si hubieran visto las películas, si las conocen. Pero bueno, yo creo que ahí ya el tema como de que los actores quizás no estaban disponibles, no sé, ya. ¿Para qué darle más vueltas? Sí, ¿Para qué darle más vueltas a ese asunto? Pero sí hay problemas muy serios con la historia en sí. O sea, la introducción te dicen que el virus fue creado por un tal James Marcus, que en realidad eso sí pasó en los videojuegos, pero en la película 2 ya te habían dicho que el virus había sido creado por el Dr. Ashford para curar a su hija de una enfermedad que no tengo idea de cuál era. Pero ahí ya esas son contradicciones graves. Ahí eso ya no se puede perdonar. Y fue el mismo Paul Anderson que la escribió, entonces como que no entiendo de dónde viene la contradicción. O sea, ¿cómo tan gil? O sea, ¿qué? ¿No viste tus propias películas? sí, no, bueno, ahí al final era como quizás como decías tú, quería terminar la saga y listo. Mucha improvisación, no sé.
debe haber habido sus problemas ahí. Pero bueno, pero claro, al final como para... respecto a este fenómeno, que pudo haberse desarrollado con Resident Evil o no, porque yo vi las películas, la vi desde la primera hasta la cuarta nomás, o hasta la quinta, y las vi una vez nomás, entonces eh, quizás no es el mejor ejemplo para lo que el fenómeno que yo quería explicar, que era esto de que hay veces en las que la fidelidad no necesariamente significa calidad. O sea, por ejemplo, un ejemplo de eso fue la película que mencionamos, Blade Runner, que cambia muchos conceptos, quita muchas cosas, cambia los nombres de los personajes, hay cosas que no existen. O sea, un Blade Runner en sí es un concepto que nunca se menciona en el libro, y lo que son los replicantes es un concepto que inventaron para la película, porque los libros son androides, no existe el concepto de replicante. O también el ejemplo del Resplandor, el cual tiene un final totalmente distinto en la película que en el libro. Entonces, ¿qué quiero apuntar con esto? Es que, bueno, lo que mencioné antes, que al final no significa nada la fidelidad, más allá de las expectativas que puede tener, de cómo idealiza un fan una adaptación, porque es eso, es una adaptación. Tú no estás calcando el producto, tú estás haciendo una reinterpretación con la fidelidad que el director quiera. Y en eso tiene toda libertad de cambiar cosas. Como te digo, yo valoro mucho más que el resultado sea bueno, independiente de que sea fiel o no. Sí. Y por último, bueno, nos van quedando otros dos ejemplos de tipo de adaptaciones, pero que podemos mencionar, quizás no nos adentremos tanto porque siento que no tenemos tanto de qué decir, porque es un caso de los cómics, ¿cierto? Yo tampoco soy, al igual que tú, no soy tanto de cómics. Yo he leído algunos que otro cómic, algunos saltados de Marvel, pero es que Marvel tiene tanto contenido que en realidad es como ridículo querer como entenderlo todo. Y lo mismo que con DC, he leído Sandman de Neil Gaiman, ¿no? Watchmen, más o menos como los escritores más reconocidos del cómic, que vienen siendo como Neil Gaiman, Alan Moore, Stan Lee. Bueno, más allá de eso no soy muy... todavía por lo menos no me he adentrado mucho en lo que vienen siendo los cómics. Pero sí que podemos hablar del fenómeno del universo cinematográfico de Marvel y de las películas que se han hecho en DC. Y bueno, quizás podríamos hablar del universo de Marvel, que siento que ya como son tantas películas, tenemos más que decir también. Que claramente también es un fenómeno, al igual que lo que mencionamos al principio con lo que pasó con Harry Potter, como el boom. Esto también causó un boom, o sea, pasó de un montón de gente que se burlaba de sus compañeros porque leían cómics de Marvel a ser gente que le encanta hoy día las películas y que van todos a ver Endgame y Infinity War al cine, porque ¿cómo no vas a ver Endgame y Infinity War al cine si todo el mundo está en eso? Entonces claramente también es un boom. La presión social ahí de que todo el mundo la fe, entonces tienes que verla sí o sí para estar nada más. Sí, pero bueno, totalmente. Yo creo que hay mucho para hablar del universo, tanto del universo Marvel como del universo de DC, pero yo creo que podríamos dejarlo por otro, digo. Sí, podría ser. Eso sí, todo lo que es el universo de Marvel y DC en realidad para un video entero. Entonces podríamos dejarlo pendiente para otro video. Y también el último que podríamos mencionar y que no sé si da para otro video también o querés mencionarlo acá, es el tema de los live action, sobre todo los que se han hecho de Disney. Ajá. Sí, bueno, yo he visto súper poco live action de Disney, o sea, es que la verdad yo soy un poco reacio a ver estas películas porque no me gusta esto de reciclar la historia y como lucrar con algo que ya vimos, que ya se vio. Lo encuentro un poco mediocre en realidad de parte de Disney. Como el hecho de querer volver como a revivir los éxitos, por decirlo así. Uh-huh. Bueno, las versiones animadas las he visto casi todas. Y bueno, y por eso mismo encuentro que no es necesario ver un live action de una historia que ya sé de qué se trata. O sea, ya la vi. ¿Para qué verla? Con monitos reales. Uh-huh. A ver, de los live action que he visto súper poco. Vi el de Alicia en el País de las Maravillas. Vi el libro de la selva.
101 y 102 Dálmata, y Mulan, que esa Sí. que salió hace muy poquito a Disney Plus, directamente a la plataforma de Disney Plus, y que le fue como la real mierda. Fue malita, fue malita. Como que querían hacer una versión más realista, pero sin embargo hay una bruja que se transforma en halcón. Hay tipos que detenían flechas con las manos. Tipos que daban saltos, así como que pasaban, que podían saltar murallas, po, así como saltar murallas, literalmente, sin ayuda de nada. Eh, bueno, ahí hay algo interesante, sí, que querían como replicar un poco hacer como un homenaje al cine clásico japonés, que no sé si lo conoces, que es como que las peleas son súper exageradas, como que saltan por todas partes, que se posaban en los árboles, Claro. sin preocuparse como demasiado de que se notara como artificial, o sea, nada, lo mismo. Aquí era lo espectacular eran los saltos, las peleas. Ujú. Eso no les preocupaba. Entonces, como que en ese sentido, esta película se sintió como un homenaje, quizás, pero es que ni siquiera, es que no se sintió como un homenaje. Como que fue mal hecha, ¿no? Solamente fue mal hecha, porque hay partes que se nota demasiado que los personajes son calados por cable. Eh, no sé, igual hay harto que decir ahí, pero fue malita. Como que intentó ser intentó ser como un homenaje a la película original, pero como que no funcionó mucho. Bueno, yo debo decir que me ofende lo que dices, porque a mí me encantan los live action de Disney. No, mentira, en realidad estoy de acuerdo. A mí tampoco me entusiasman para nada. O sea, yo nunca me cerré la idea de que podía salir algo bueno, pero dentro de lo que he escuchado, dentro de lo que he visto, no ha salido nada que realmente valga la pena. O sea, muchas de esas películas, su gracia era que estaban hechas en formato animación. Entonces, sí, tampoco me entusiasman mucho, la verdad, o al menos no todavía. No sé qué se vendrá para el futuro respecto a eso. Otros tipos de live action sí que me han gustado mucho, los de anime, no, tampoco. Los de. Bueno, ya, No, no. decídete. Los que algunos que se me han gustado realmente son algunas que han hecho de adaptaciones de series, no sé, por ejemplo, alguna que otra película, una que hicieron una vez de las Tortugas Ninjas, que igual era como, no era live action. Pero, en fin, uno de mis gustos No, sí, era culposos, live action, era live action, sí, porque aparecían personas reales y todo eso. uno de mis gustos culposos son las películas de Michael Bay. Porque tienen algo Transformers. que me atrae, claro, que son como Transformers y las Tortugas Ninja, ese tipo de películas. Yo las veo, me entretienen. Son el tipo de live action que sí soporto y que por lo menos puedo dejar tranquilo en la tele como de acompañamiento por último. Sí, son películas para dejarlas como ponerlas en la tele y hacer otras cosas. Es que a ver, Transformers 1 se salva, encuentro yo. Sí. Transformers 1 es buena. Con la 2 yo personalmente me reí mucho, pero tengo entendido que no tuvo muy buena recepción. Y ya después la 3 no me gustó, ya de ahí le perdí la pista, ya no quise seguir viendo la cuestión, porque encontré que ya es reciclado de cosas, al final Sí. se basa mucho en la espectacularidad, o sea, de los efectos especiales no hay nada que decir, o sea, están muy bien logrados y todo eso. Uh-huh. Pero es que es solamente una película para eso, o sea, como para mostrar ¿Cómo se verían? cómo llevaron a cabo el, es impresionante, o sea, yo hasta el día de hoy me sorprendo lo que hacen con Transformers, o sea, todos los detalles, cómo se mueven los engranajes cuando se transforman. Si tengo que reconocerle algo a Transformers es como el detalle que le ponen a la animación, por decirlo así. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Sí, eso fue lo que en primera instancia bueno, yo, en todo caso, la primera de Transformers, que como te digo, es la única que realmente me provocó esto, yo la vi cuando era niño todavía. Entonces, el tráiler, me acuerdo haber visto el tráiler y que me provocara mucho. Esta forma en la que adaptaban una serie animada de acción al live action, igual era impacto visual. Entonces, eso igual es algo que influye. Me pasó con
con esto de Transformers, con las Tortugas Ninja, y algo que me entretiene ver. O sea, también después sacaron una nueva película de los Power Rangers también, que también parece que fue bastante malita, pero que por lo menos te mostraban una estética distinta, mucho más oscura de cómo se ven. Al menos visualmente es como bastante deleitante. A mí por lo menos me gusta ver, le sacaría todo lo que viene haciendo el audio y las vería feliz como que fueran un adorno de la casa. Sí, puede ser. O sea, se basan mucho como en la escénica más que en otra cosa. Claro, Sí, lo mismo que me pasa a mí con Riddick. Pues, o sea, para mí Riddick es una de mis trilogías favoritas y no es precisamente por la historia ni porque sea ganadora de un Oscar, pero me gusta mucho por la ambientación, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho. Hay algunos que dicen que está muy mal lograda, porque como que se nota que es un croma, que le pusieron así muy chaya, pero a mí me gusta mucho. O sea, no lo encuentro como mal hecho. Hay algunos que sí, como te digo, yo no, personalmente no lo encuentro mal hecho. Ninguna de las tres películas. Bueno, eso era un paréntesis en todo caso. Sí, no, bueno, te entiendo, me pasa algo parecido. Al final, Me pasó incluso con la película de Meteoro, que también era como bastante ridícula, ahora que la veo de nuevo, pero igual me entusiasmaba en su tiempo. O sea, tenía algo. Mira, incluso te podría decir que me entusiasmó ver, ojo que era niño, me entusiasmó ver el Kamehameha versión Dragon Ball Evolution. No, ahí te caíste, hermano. Entiéndeme. La vergüenza, hermano, la vergüenza. Entiéndeme que tenía 10 años. Perdóname, positiva. Pero a los 10 años eres totalmente consciente. Bueno, sí, es imperdonable, igual que estamos con cosas. Entonces, al final es como que quizás sí algo un poco morboso, así como de querer ver cómo lo traspasan al live action, pero hay veces en las que resultan, aunque sea algunas cosas. Pero bueno, eso vendría a ser lo de los live action. Igual es chistoso como alrededor de todo el video pasamos de hablar del Club de la Pelea, de Blade Runner, de Trainspotting, del Padrino, a hablar de este tipo de cosas que son como la oveja negra del cine. Pero también demuestra que hay variedad. Sí. Y que al final todo esto live action se hace porque muchos de ellos sí venden, pues. O sea, uno dice, claro, cinematográficamente hablando, puede que no sea tan merecedor de elogios, pero venden a fin de cuentas. Por ejemplo, La Bella y la Bestia costó como 250 millones, casi 250 millones, y recaudó más de un millón de dólares. Y más o menos todo han funcionado de la misma forma. Maléfica costó 180 millones y logró recaudar un poco más de 1.000 millones de dólares. La Cenicienta, que costó 95 millones de dólares, logró recaudar 543 millones de dólares. Sacaron una película como de, entre comillas, de Winnie the Pooh, porque en realidad se centra más como en el personaje, en el niño, que es Christopher Robin, que creció en realidad, que tuvo un presupuesto de 75 millones de dólares y recaudó 197 millones de dólares. Dumbo costó 270 millones y recaudó 352 millones. Aladdin, que yo escuché en varias partes, en varias críticas, que es una basura de película, pero que tuvo un presupuesto de 183 millones y logró recaudar más de 1.000 millones de dólares. Y El Rey León, que obviamente, o sea, El Rey León, que tuvo un presupuesto de 260 millones de dólares y logró recaudar 1.650 millones de dólares. Entonces, como que funcionan para Disney. Entonces, y creo que se vienen como próximos estrenos una secuela, por decirlo así, de 101, 102 Dálmatas, que
Cruella, que es basada en la película de 101 Dálmatas, obviamente. Sí. Se viene la Sirenita, una secuela del Libro de la Selva, una secuela del Rey León, una película de Blancanieves, una secuela de Aladdin, El Jorobado, que del Jorobado de Notre Dame, viene una secuela de lo que sería como el que sería Blancanieves, Bambi y Hércules. Pero todas estas películas están como por confirmar, así que en realidad no sé si se vienen. Porque más con esto del coronavirus, que ya no sabemos, es incierto el futuro de... No digamos que es incierto, tampoco seamos tan fatalistas. Pero claro, o sea, ahí es un tema que se va a hacer ahora o se va a hacer después, no se sabe. También se vienen como estrenos directamente a la plataforma de Disney Plus, que es Peter Pan y Wendy, Pinocho, la Espada de la Piedra, Robin Hood, que ya existe una película de Robin Hood, pero no fue hecha por Disney. Una película, un spin-off de Aladdin y una película de Lilo y Stitch, que no sé cómo va a funcionar esa cuestión. Pero bueno, siendo objetivo, hay algunas que sí me interesaría ver a mí, como Blancanieves, El Jorobado de Notre Dame, quizás, Claro. Hércules. Ya el resto no sé, así las encuentro innecesarias, no sé. Pero en resumen, se viene un tiempo oscuro. Sí, sí, se acerca el invierno. Sí. También, bueno, dejando un poquito de lado Disney, se vienen hartas cosas. Yo estoy ansioso por ver lo próximo que nos van a entregar. Se viene el universo Monarch, ¿Ya? o sea, yo les digo así, universo Monarch, que es como el universo de ¿cómo se llama? De King Kong, de Godzilla. Que se viene Godzilla vs King Kong, eso ya está confirmado. De hecho, creo que ya sacaron un póster, creo, de Godzilla vs King Kong. Yo estoy esperando también, como conversamos durante el vídeo, el universo de Stephen King, que sigan profundizando un poco más con eso. Ya tenemos las películas de It, tenemos las películas del Resplandor. Digo las películas del Resplandor porque en realidad ahí está el Resplandor y la secuela, que es, ¿cómo se llama? Doctor Sleep. Sí. Doctor Sleep. Ojalá saquen alguna del universo Lovecraft. O sea, También. con eso yo ya moriría feliz. Bueno, Sí. van a sacar una serie ambientada en el universo Lovecraft, ¿o no? El que me mostraste la otra vez. Sí. Sí, bueno, es que al final todo esto como de los universos cinematográficos ya nos dimos cuenta que venden, entonces sí, definitivamente van a empezar a explotarlo. Es que sí, y la gente quiere ver más cosas como de algunos universos, pues, o sea, yo hablo también desde mi perspectiva, o sea, a mí me gustaría mucho volver a ver algo, por ejemplo, de Blade, quizás, de Matrix, que bueno, ya se está grabando ya la cuarta, pero por todo esto del coronavirus todo se fue a la vez. De Hellboy también, pese a la decepción que fue la última del 2019, también me gustaría seguir viendo mucho de Jurassic Park, que a mí personalmente me tinca mucho la dirección que está tomando, especialmente como con la última entrega. La última entrega no me gustó tanto, digamos, pero me gusta hacia dónde está dirigiéndose el asunto, como esto de meter ya los dinosaurios como con la gente y todo lo que se viene la última, sí. También, bueno, incluso de Star Wars, que ya pese a la decepcionante última trilogía, yo quiero seguir viendo cosas de Star Wars. También de Men in Black, quizás. Que igual también, aunque odié la última película con mi ser, así. Tengo fe en que van a volver a las raíces y que saquen algo bueno. No esa basura de Men in Black International, tenía que decirlo, perdón. Bueno,
no sé, hay harto que explorar por ahí. Bueno, y también está el caso contrario, de que por favor no sigan sacando más cosas de Terminator, por ejemplo, de Transformers, de Rocky, de Alien, de los X-Men, que el juego del miedo, que ya todas tuvieron su oportunidad, ya contaron todo lo que tenían que contar, así que yo creo que ya no hay que seguir sobreexplotando esta saga. Bueno, eso. No sé si quieres cerrar ahora sí el video tú. Bueno, sí, respecto al último, sí, o sea, al final yo creo que va a ir, como lo que te mencioné alguna vez, va a seguir saliendo contenido de diversa calidad en todas esas franquicias porque van a ser explotables. O sea, no es que vayan a seguir siendo explotables, sino que sí o sí igual las van a seguir explotando por el resto de la eternidad. Quieran o no quieran. Entonces incluso en el punto en el que pensaron que Star Wars ya no podía explotarse más, sacaron de Mandalorian y la cosa va cambiando, como que pasa por periodos y periodos. Entonces es súper incierto. Sí. Lo único que podemos esperar es que, claro, que se venga una gran cantidad de cosas y podemos incluso hasta hacer un video así como para que lo anoten Mario Hugo respecto a lo que hacer un video sobre lo que se va a venir, sobre lo que sabemos que se viene para los siguientes años. Quizás hacerlo en una época en la que esté más claro, porque ahora con todo el tema del COVID como que hay muchas cosas aplazadas y muchas cosas que todavía no anuncian. Sí. Pero sí, hay que esperar nomás que saquen cosas buenas, porque bueno, o sea, porque lo que uno quiere, lo que uno más quiere es que les vaya bien a las películas, pues al final uno tampoco disfruta con una película mala, obviamente. Tampoco quiere pasarla mal viendo una película mala, entonces como que ojalá que vaya bien nomás, o sea, que sigan buen camino, que vuelvan como a las raíces, que aprendan harto del cine del cine viejo. O sea, bueno, estoy diciendo las películas de blanco y negro, ¿sí? por algo llegamos a donde estamos, sacando las cosas buenas nomás de las películas viejas, pero siento que hace falta mucha originalidad hoy en día en las películas. Siento que se están dejando guiar mucho por los contextos sociales, están queriendo meter ideologías donde no se debe, solamente para vender, pues entonces como que, no sé, hace falta mucho conectarse con el cine de verdad. El medio tiene que madurar un poco, eso es lo que pasa, yo creo, y que según vaya pasando eso, después van a lograr hacer contenido que sea de calidad y que a la vez también pueda vender, y que a la vez pueda también ser de masa y que no pierdan plata tampoco. Entonces, eso es, que madure, o sea, que lleguemos como a la utopía cinematográfica también. Cosas que de las cuales ya hemos tenido algunos adelantos, o sea, han salido películas súper buenas durante el último año, que son como palomiteras y a la vez son películas buenas. O sea, tuvimos la de Fury Road, de Mad Max. Sí, pedazo de película. Sí. Y es como por dar un ejemplo, porque en realidad ha habido todo, la película del Joker, bueno, las películas de Caballero de la Noche. De a poco igual se ha ido formando algo, se ha mostrado ese fenómeno de que puede ser posible una película que tenga un estilo muy, muy de superhéroe, muy palomitero, pero que a la vez sea una cosa bien hecha. O sea, no necesariamente son como contradictorias esas cosas. Claro, o sea, claro, no tiene por qué ser la una o la otra, o sea, pueden ser las dos cosas fácilmente. Exactamente. Pero bueno, yo creo que con esto hemos hablado bastante. Yo creo que se habló sobre todo, al final hablamos de algo súper interesante y analizamos el tema de las adaptaciones, de cómo pueden funcionar y qué interesante, porque al final nosotros también aprendemos mucho de lo que vamos hablando, de las ideas que se nos van ocurriendo y vamos entendiendo cómo funciona también. Entonces ojalá que se vengan varios capítulos como este. Tenemos algunas cosas preparadas, entonces... O sea, pensada en realidad. Sí, tenemos las ideas generales, así como más o menos los títulos de lo que va a ser el video, etc. Pero tenemos que ahí ir viendo como los detalles y todo eso. Pero nos sentimos bastante optimistas respecto a eso, porque ganas hay y información también hay mucho. Entonces... Sí, y la gente ha recibido bien, por lo menos en el tema de la página, se han portado harto bien, así que gracias por el apoyo que nos han dado, por lo menos en las páginas. Bueno, el canal de YouTube igual creció harto en estos últimos días, así que
Gracias por el apoyo. Tipo, gracias. Y con esto nos despedimos entonces, po. Ujú. Adiós. Adiós.